Horas 30 minutos, continuamos en Dialogando, hoy martes 22 de julio y ya tenemos a nuestro invitado aquí en estudio que nos está acompañando. A ver, ¿cómo comienzo la presentación? Es oriundo de Santa Lucía, de profesión, no, recibido de título profesional abogado, mejor dicho, título profesional abogado. Juega al fútbol en la liga de la Asociación Correntina Interprofesional, en abogados de, lo que no sé la categoría, si es veterano. No, ya pasamos. Bueno, defensor, que dice que el que se le pone adelante, una vez hasta derribó, dice, a un pino de la cancha del Llosa, bravísimo, dice que como defensor jugando al fútbol es bravísimo. Era, que pasado. Prefieren tenerlo de magistrado, de tenerlo en algún estrado del Poder Judicial antes que tenerlo en la cancha de contrario y de defensor. Bueno, hoy exactamente 22 de julio, después de esta referencia en su calidad deportiva como futbolista, hincha de San Lorenzo, no lo iba a decir para que no pase vergüenza, pero sí, hincha de San Lorenzo. Bueno, hoy 22 de julio se cumplen exactamente 14 años que fue designado como ministro del Superior Tribunal de Justicia de la provincia de Corrientes. 22 de julio de 2011. Y recuerdo la entrevista, que le agradezco porque fue la primera entrevista periodística que aceptó luego de haber asumido como ministro del Superior Tribunal de Justicia, fue en este programa, en Dialogando. Y como yo anoto todo y tengo todo archivado, en esa entrevista rescaté, entre las tantas consideraciones, que dijo que iba por la democratización de la justicia. Y lo tenemos aquí después de 11 años que asumió como ministro del Superior Tribunal de Justicia, 14 años, al doctor Alejandro Alberto Chaín. Doctor Chaín, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Buenas noches, Liliana. A hoy a tu audiencia, que es muy fiel. Yo me encuentro entre ellos, entre tu audiencia. En efecto, sí, pasó el tiempo. 22 de julio de 2011. Del 2011, sí. Ya la mitad de mi carrera, prácticamente voy por el año 15, digamos, de 30 y piquito de años de carrera judicial, ¿no? Y sí, pasó el tiempo. Ya estamos. O sea, la mitad de su carrera judicial como ministro del Superior Tribunal de Justicia. Como fue el Superior Tribunal, sí. Yo comencé en el Ministerio Público, o sea, tuve 15 o 16 años en el Ministerio Público, y dentro del Ministerio Público, en el Ministerio Público de la Acusación, en Fiscalía. Y tuve una muy buena experiencia porque estuve como prosecretario y como secretario en fiscalías correccionales y de menores. Es decir, que vi un aspecto que es lo que hoy se denomina penal juvenil, pero que sigue siendo lo mismo. La cuestión de los menores, tema tan remanido, que todo el mundo opina, etc. No lo digo como crítica, no está bien que se opine en una sociedad democrática, pero eso a mí me pintó otro panorama en el ejercicio de la profesión y funcional, básicamente. Yo hablo de fiscales profesionales, ¿no? Yo ejercí muy poco yo la profesión, 5 años o 6, después ya ingresé al Poder Judicial en 1993. Así que, y además después, como secretario de Fiscalía de Cámara, hoy sería la Fiscalía que actúan ante los tribunales orales penales, fui secretario del doctor César Sotelo, que ya venía con una experiencia acumulada, en el caso de César sí, siempre en Fiscalía, y ahora es titular del Ministerio Público, digamos. Tiene todos los ámbitos de intervención del Ministerio Público, ¿verdad? Así que bueno, esa fue un poco mi carrera antes
de ministro del de Superior. ir al Superior Tribunal. Rescaté este concepto que usted lo subrayó en aquella entrevista hace 14 años atrás sobre democratización de la justicia. Habiendo transcurrido 14 años, ¿cumplió el objetivo de trabajar por la democratización de la justicia en Corrientes? Algunos objetivos sí pudimos cumplir, pero eso además es una meta, no es solo un objetivo. ¿Por qué? Porque la máxima aspiración que puede tener un profesional de Derecho, yo en el curso, digamos, de mi vida también me gradué como doctor en Derecho. Me considero, después de más de 25 años de docencia en Derecho Penal, no digo que soy, yo siempre digo soy un aficionado a la lectura y también practico en el ejercicio de la función, ¿no? Es docente universitario. Sí, además. hace 26 años que soy profesor de Derecho Penal y ahora de Ejecución Penal también. Ahí habilitamos un espacio muy interesante que hay muy pocas en la Argentina. De hecho creo que es la primera, de Ejecución Penal. Bien, y te decía que la cuestión siempre, la máxima aspiración de un ciudadano es vivir en un Estado de Derecho y de justicia. Y la Argentina, aunque a veces la realidad no nos pinte otro panorama, pero la Argentina es un Estado de Derecho y de Justicia en muchos aspectos. Fundamentalmente porque hay derechos y libertades que en la Argentina se ejercen sin cortapisas. Por ejemplo, la libertad de pensamiento, la libertad de expresión. Seguimos votando. Lo ideal sería, pero siempre es una meta, elegir a nuestros gobernantes. Estamos en un Estado que tiene una constitución de cuño liberal, pero que ha sido enriquecida en el año 1994 con la reforma constitucional, con la incorporación, complementando y enriqueciendo y ampliando el panorama de los tratados internacionales sobre derechos humanos más importantes que están hoy en vigencia en toda la tierra. Es decir que esa aspiración, decía, que tiene un ciudadano de vivir en una comunidad democrática, tiene que ser defendida y sostenida desde los poderes públicos. Y en este sentido, yo aún recuerdo que la idea era esa, porque veía, después incluso hubo un discurso de un sector muy importante de la justicia federal y de algún discurso político nacional, hace 10 años más o menos, muy importante, incluso se denominó así, pero 4 o 5 años después que yo utilicé esa palabra, se utilizó hasta como una cuestión de discurso o corriente política dentro del Poder Judicial, la democratización de la justicia. Lo dijo, perdón por la interrupción, Cristina Fernández de Kirchner, claro, en un discurso de apertura del periodo ordinario 3 o 4 años después, la Asamblea Legislativa, un 1 de marzo. 2 o 3 años después que yo utilicé ese término, incluso por ahí, por supuesto, cuando hablábamos me cargaban porque... con la reforma judicial, ¿no? Claro, con la reforma judicial. Y yo ya advertía eso en el año 2011. ¿Por qué? Porque los otros 2 poderes del Estado, el Estado en la Argentina, en la República Argentina, se divide en 3 estamentos. El Poder Ejecutivo, que es unipersonal, tanto en la Nación, el presidente de la Nación, como en las provincias, los gobernadores, y en los municipios, los intendentes. El Poder Ejecutivo es unipersonal y es un estamento en el que, de los 3 en el que se encuentran divididos, digamos, el poder estatal. El otro es el poder legislativo y el poder judicial. Los otros 2 poderes del Estado, que son los poderes políticos por excelencia, de alguna manera y en gran medida se democratizaron a partir de la
reinstitucionalización de la Argentina en el año 1983, después del proceso genocida. ¿Y el Poder Judicial? El Poder Judicial aún hoy es un poder muy conservador y muy corporativo. Si bien es cierto que hay cuestiones como los ejes que son en verdad las garantías del Poder Judicial a la ciudadanía y para cumplir el rol de manera acabada y eficiente, que son la inamovilidad de los jueces, la imparcialidad, la independencia y la intangibilidad, autarquía y económica del Poder Judicial y de los magistrados y funcionarios y empleados, ¿verdad?, que integran los poderes judiciales. Cada una de estas garantías, la inamovilidad, la imparcialidad, la independencia, la intangibilidad, están relacionados con una estructura que es muy rígida. Y por supuesto que, de alguna manera, eso no digo que le aleja del ciudadano común o de una mirada amistosa, incluso de los demás poderes del Estado. No hablemos del ciudadano común, digamos, o la ciudadana común. Entonces, yo ya advertía en ese momento que de alguna manera había que comenzar a revisar ciertas actitudes, ciertos procedimientos, sin menoscabar estas garantías, ni estos principios rectores, pero de alguna manera encontrar un nuevo significado, como se expresa, resignificar la inamovilidad, por ejemplo. El otro día, bueno, tuvimos un juicio político hace poco, yo presido el jury, creo que desde el 2012. Sí, es el presidente en la provincia. Como integrante del Superior Tribunal de Justicia, es el presidente del jurado de enjuiciamiento. Y bueno, es interesante hablar con los representantes del pueblo que integran el jurado de enjuiciamiento, y me decían que la cuestión de la inamovilidad es mientras dure su buena conducta en todas las cartas constitucionales de la nación y de la provincia. Es decir, no es que uno es inamovible por ahí, pero ustedes tienen cargos vitalicios, están tranquilos toda su vida una vez que el Senado le presta acuerdo. Sí, pero también el ciudadano tiene que saber que es mientras dura su buena conducta. Es decir, que hay un montón de cuestiones que no solamente son funcionales, sino también de ética pública. Uno tiene que mantener la buena conducta. Y eso es dentro de la función específica y también fuera de la función específica. ¿Se entiende? Es decir, eso es lo que pienso que si comenzamos a resignificar estos principios rectores, por supuesto, prestar un mejor servicio de justicia, acercarnos a la realidad por esa cuestión de la tutela efectiva y del acceso a justicia, estaríamos en ese proceso de cambio paulatino, progresivo, que en su momento denominé democratización de la justicia, pero bueno, para evitar cualquier mala interpretación, hoy tendríamos que hablar de modernización o democratización, como la cuestión de los nombres, lo importante es el significado, no el contenido. O justicia con rostro humano. Exacto, esa es la idea. Esa es la idea. Usted, hay dos materias que para mí sobresalientes en cuanto a su función como integrante de cabeza de poder, como es el Superior Tribunal de Justicia, ¿no?, en la provincia de Corrientes. Derechos humanos y niñeces, adolescencia y familia, que lo caracterizan por su compromiso, formación, estudio y dedicación. También integra como ministro del Superior Tribunal de Justicia, en representación del Poder Judicial, el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. ¿Cómo considera que estamos en la provincia de Corrientes y su óptica desde su lugar y desde su función en estas dos materias en Corrientes? Derechos humanos, niñeces,
familia, niñeces, adolescencia y familia. Bien, no es casualidad que ponga mi empeño, no solo yo, sino muchos magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial en estas cuestiones, porque las personas que en cierta medida están en situación de encierro o atravesando por algún problema en el ámbito de lo que sería competencia del Fuero de Niñez, Familia y Adolescencia, es lo que se conoce como colectivo vulnerable. Es decir, el hecho de pertenecer a ese colectivo per se ya tienen una condición de vulnerabilidad, pero puede no ser la única. Y generalmente en países como la Argentina y en Corrientes, donde casi la mitad de la población es considerada pobre o está ahí al borde de la pobreza, tratándose de niñeces, 6 de cada 10 niños en la Argentina es pobre. Y esto lo dicen las mediciones de la UCA, es decir, son índices fiables. Entonces, además de ser niños, de ser adolescentes, niños, niñas o adolescentes, y tener algún problema que requiere la judicialización, que siempre es la última ratio, según el consejo de los expertos, también por lo general tienen algún otro tipo de obstáculo para el acceso a sus derechos, que es lo que los convierte en vulnerable, según las reglas de Brasil y bueno, lo que opinan los comités de expertos y el discurso de la doctrina, ¿verdad? Entonces si son niñas, son mujeres, también ya tenemos ahí otro objeto de vulnerabilidad y por lo tanto de tutela especial. Entonces te decía que siempre mi visión fue que ningún poder del Estado en soledad, hablando de los poderes del Estado, una relación horizontal entre los poderes del Estado, que es el que impone a la vez una relación vertical hacia la sociedad de mando. Claro, significa, los poderes del Estado en relación horizontal significa que ni el Ejecutivo es superior al judicial ni al legislativo y a la inversa, ni el judicial exactamente es superior al Ejecutivo no legislativo. puede haber supremacía ni de ideas, ni de discurso, y menos aún de acción. Porque incluso el lenguaje que utilizan los expertos que redactan las convenciones y los instrumentos internacionales hablan del Estado como expresión singularizada. No dicen el Poder Judicial, el Estado dicen. Es decir que el Estado está integrado por los representantes de los pueblos de las naciones, ¿sí? Y por todos los poderes estamentales. Entonces, ningún poder en soledad, por más que sea el mejor poder ejecutivo, el mejor juez o jueza, el mejor poder judicial, el mejor poder legislativo, va a poder llevar a cabo tan importante y trascendente misión en soledad sin una coordinación, en cooperación, en interacción con los demás poderes del Estado. Pero además, y eso en cierta medida, generando la interacción interpoderes, pienso que de alguna manera logramos avanzar en este sentido. Sobre todo porque el Poder Judicial ¿Y se da esa cooperación entre políticas, por ejemplo, de derechos humanos, niñez, familia y adolescencia? Cuesta, pero algunos pasos se dan. Por ejemplo, cuando en el año 2013 la senadora Mari Fagetti, y bueno, le acompañó también el bloque mayoritario a través, en el caso del senador Manuel Brear, en el año 2013, tuvieron una idea conjunta, liderada por la senadora Mari Fagetti, y se aprobó la ley del mecanismo provincial contra la tortura. Después del Chaco, la segunda... Corrientes segunda que lo tuvo. Es decir, ahí vimos que hubo, de alguna manera, una política conjunta que superó las divisiones partidarias o sectoriales. Eso en cuanto a la interacción de los poderes del Estado. Porque
yo entiendo que a los jueces y a las juezas a veces les cuesta decir, no, pero no es mi competencia, o incluso hasta la cuestión de la limitante, no estoy en turno. No, el juez es magistrado las 24 horas del día, el juez o la jueza. El fiscal es fiscal las 24 horas del día. Entonces, está bien. Yo no digo que tome un legajo si no está de turno, por ejemplo, porque no sería competente en razón del turno, de las 3 competencias que hoy están en el Código Procesal Penal vigente hoy en la provincia. Pero sí puede estar elaborando políticas de persecución penal, en el caso de la Fiscalía, una política de control de dictado de prisión preventiva, en el caso de la Defensoría, o algún tipo de política respecto de adoptabilidad o medidas excepcionales, en el caso de la asesoría, y los jueces también. Podemos trabajar en la construcción de políticas judiciales y sobre todo dejar que el Poder Judicial permitir que permee el humor social. Eso es lo que yo entiendo como cuando afirmé que quería la democratización dentro del Poder Judicial. Permear el humor social. Tanto en la cuestión de carcelaria, como en la cuestión de familia, niñez y adolescencia, la cuestión de la adopción, que también un poco superviso la cuestión del registro de adoptantes en la provincia de Corrientes. Es impresionante el aporte que hacen las ONG, por ejemplo, en Corrientes. Hay muchas ONG que trabajan con mucha seriedad y mucho compromiso, con mucha firmeza y con mucha eficiencia, que no se ve en todas estas materias. En materia carcelaria, por ejemplo, tenemos ONG que están permanentemente controlando sin ningún recurso del Estado, porque esa es otra cuestión. Muchos, incluso yo recuerdo don Julio Fagalde, ya fallecido, de paso le hacemos un pequeño homenaje. Un referente de derechos humanos. Exactamente, un referente de derechos humanos que estuvo preso político en su momento, etcétera, falleció hace poco, 1 año y pico. Y él me decía, mirá, ahora el problema es que incluso tenemos hasta mala prensa, me decía, porque todos confunden la cuestión de los derechos humanos con algunos escándalos. Y eso es lo que hay que evitar. Entonces, si eso, en cierta medida, logra capilarizar, no digo que sea toda la actividad, porque el Poder Judicial tiene otras misiones que llevan tiempo, digamos, demandan tiempo, pero capilarizar y ofrecer el espacio del Poder Judicial para que las ONG tengan en cierta medida un ducto, un conducto, un canal. ¿Qué cuesta más? Porque usted hoy al inicio, cuando hacía referencia a este concepto que usted empleó en una entrevista hace 14 años, cuando fue designado como ministro del Superior Tribunal de Justicia, hablando de la democratización de la justicia en Corrientes, dijo, más que un objetivo es una meta. ¿Cuánto falta, digamos, para ir cumpliendo las distintas etapas de esa meta? ¿Está más próximo, más lejos del ideal que usted tenía al momento de asumir hace 14 años atrás en la concreción de esas distintas etapas de llegar a una meta? ¿Qué cuesta más, trabajar puertas adentro del Poder Judicial o en la relación con los otros poderes? Bien, son, como bien marcás, Liliana, 2 aspectos bien diferentes. Puertas adentro, en cierta medida, el Superior Tribunal tiene cierta potestad, pero los romanos ya diferenciaban, cuando hablaban del ejercicio del poder, de potestas y autorictas. Vamos a hablar en lenguaje claro. Claro, para que entienda el común de la gente. Potestad, que es la mera facultad, y autoridad no es solamente la facultad, sino el respeto que merece el que está dictando la regla o imponiendo la orden. ¿Se entiende? Potestas es la facultad de ordenar. La autoridad es otra cosa.
Es ser y parecer. Para imponer reglas claras y políticas judiciales hacia adentro del Poder Judicial, hay que tener no solo potestas, sino autoristas. Autoridad. ¿Sí? Autoridad. Los dictados, las políticas, las acordadas, deben ser aceptadas no solamente porque emanan del alto cuerpo del Superior Tribunal, sino porque son reglas justas, reglas claras, reglas igualitarias y sobre todo posibles. Es decir, todo eso lleva un trabajo. Por ejemplo, y muchas veces un planteo, si el Superior Tribunal dicta una regla, el primero que debe cumplir la regla es el Superior Tribunal. Si no, los tribunales inferiores y en general el resto del Poder Judicial... Predicar con el ejemplo, es como se dice comúnmente. Y en la relación con los otros poderes es cómoda en la medida en que se mantenga una tradición de respeto y de no intervención. Pero vuelvo a insistir, los poderes, la independencia entre los poderes, no significa que cada poder cumpla su misión sin mirar lo que le pasa al poder de al lado, por lo que hoy decíamos, porque toda la problemática social, pública de una comunidad depende de decisiones felices de los tres poderes del Estado. Claro, pero entonces vuelvo, ¿qué cuesta más? ¿Trabajar puertas adentro o trabajar puertas afuera? Es un trabajo tanta una cuestión como la otra. El Superior, pongo ejemplos, ¿no? Por El ejemplo, Superior Tribunal de Justicia, el tema de presupuesto. Bueno, el tema de presupuesto, ese es un tema concreto. Una de las garantías de independencia del Poder Judicial es la autarquía económica y financiera del Poder Judicial. Y otra cuestión que no es menor, que es la intangibilidad de los haberes de los magistrados, funcionarios y empleados del Poder Judicial. Pero todos los años, al momento de tratar que el presupuesto, el Ejecutivo Provincial presenta a la legislatura que tiene que aprobar, el Judicial presenta su presupuesto, que generalmente no es tomado los números tal cual. La provincia de Corrientes reconoce la autarquía económica y financiera del Poder Judicial y declara que el Poder Judicial tiene derecho a la participación de un porcentaje del presupuesto de gastos de la provincia, que será fijado y no podrá ser disminuido, que será fijado por ley y no podrá ser disminuido. Es decir que es un mínimo, un piso que está garantizado por la Constitución y que el legislador ordinario, que es el que aprueba el presupuesto, no puede modificar. Sin embargo, hace 7, 8 años que el Poder Judicial no tiene ese porcentaje que le reconoce la ley y que tiene respaldo constitucional. Pero vuelvo a insistir, esta es una tarea pendiente y que entiendo yo que una interacción saludable y democrática debería evitar este tipo de inconvenientes. Por supuesto que no se llega a poner en riesgo la prestación del servicio, el funcionamiento de la justicia. Pero afecta. Sobre todo porque es muy difícil. Claro, porque es difícil planificar y nosotros hacemos planes. De hecho, hay proyectos propios en el área informática. Y la implementación de una cantidad de códigos de los nuevos, códigos procesales. Bueno, los códigos procesales, no había mucha expectativa buena puesta en el Poder Judicial y sin embargo el primero que comenzó a implementarse de manera progresiva y siempre con apego a la ley, porque eso yo reconozco que el Poder Legislativo, el procesal penal se está refiriendo, procesal penal, procesal civil y comercial,
el Código Procesal de Familia, Niñez y Adolescencia, el contencioso también, todos los códigos, el Poder Legislativo sancionó y el Poder Ejecutivo promulgó códigos procesales actualizados. Ahora, nosotros nos pusimos a la altura de las circunstancias y con un presupuesto mínimo no hubieron grandes refuerzos, por el contrario, siempre nos quitan unas décimas. Se implementó en toda la provincia el Código Procesal Penal. Y en esto hay que reconocer y destacar el liderazgo que tuvo el doctor Eduardo Gilberto Panzeri, que bueno, fue el líder, digamos, en esta de la implementación de la reforma procesal penal. Pero todo el Poder Judicial acompañó de manera muy austera. Es decir, se reasignaron funciones, acompañó el Superior Tribunal, 100 y pico de empleados, de funcionarios. Incluso, porque ahí está, o sea, que hace a todo el funcionamiento, todo el andamiaje de la estructura judicial de la provincia, lo que significa dependencias judiciales, infraestructuras, cargos, de acuerdo a eso también a los concursos que se rindan, a las designaciones por parte del Ejecutivo, porque también intervienen los otros poderes políticos, claro, ¿no? Son magistrados y funcionarios con responsabilidad política. Tienen que pasar por el Ejecutivo y por Legislativo, el acuerdo del Senado. Consejo de la Magistratura selecciona, eleva una terna al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo envía un pliego al Senado y el Senado presta acuerdo o no. Claro, por eso la cuestión presupuestaria no es menor porque hace todo el funcionamiento. Infraestructuras, nuevos cargos y también salarios a lo que hace de trabajadores, claro, magistrados y funcionarios. Por eso pregunto en esa relación de lo que es Poder Judicial, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, pongamos este caso concreto para ilustrar a la audiencia, de lo que es el presupuesto general de la provincia, donde incorpora el presupuesto del Ejecutivo, del Judicial, del Legislativo, en donde el Poder Judicial presenta un presupuesto, ¿no?, al Ejecutivo. Es un anteproyecto. Un anteproyecto, el Ejecutivo es quien elabora el presupuesto general que presenta ante el Poder Legislativo, Cámara de Origen, la Cámara de Diputados, que son los que en definitiva aprueban. ¿Qué pasa allí cuando los números del anteproyecto del presupuesto que presenta el judicial no son respetados ni por el Ejecutivo ni el Legislativo? Es que ¿resiente la relación entre los poderes? No resiente porque, vuelvo a insistir, hay una madurez o respeto a lo que se conoce como respeto institucional, pero a nosotros nos dejan, antes que comience el ejercicio anual, porque generalmente el presupuesto se aprueba en octubre, noviembre del año anterior, nos deja en una situación de déficit. Ahora todo, ya es unas palabras, nos dejan déficit. Nosotros creo que en septiembre estamos ya en déficit, es decir, en rojo. Y ahí tienen que acudir al Ejecutivo. Y se piden refuerzo de partida, y eso sí, en realidad es una pasión del presidente que tiene que solicitar para varias cuestiones refuerzo de partida. Y eso también es digamos, legalmente, bueno, para el refuerzo, el Poder Ejecutivo tiene que dictar un decreto, etcétera. Pero bueno, yo personalmente tengo un voto hecho muy desarrollado de ese tema y entiendo que más allá de que una decisión política, porque no es solo el Poder Ejecutivo ya poda el anteproyecto. Por eso digo. Siempre podó en un porcentaje importante. Sí. Pero la responsabilidad es del Poder Legislativo, que sanciona lo que le envía el Ejecutivo. Ese proyecto podado del Poder Ejecutivo. Esa es la realidad en estas relaciones políticas interpoderes. Claro, y bueno, peso y contrapeso, ¿no?, entre los poderes. Ahí mencionó usted, tengo un voto desarrollado en relación a estos refuerzos de partidas presupuestarias, pero hablando de votos precisamente, un tema que compete tanto al judicial... Hace más de 5 o 6 años mi voto, sí, era
Sí, en el 2020, creo, algo así, 2019. Otro ejemplo de relación entre poderes, en este caso entre el judicial y el ejecutivo. Materia electoral, esto pasó hace muy poco, decreto 1260 de fecha 18 de junio, en que el ejecutivo, bueno, a través de un decreto, redefinió la conformación de alianzas municipales. Fue judicializado por sectores de la oposición. En primera instancia, la jueza con competencia electoral resolvió a favor de quienes presentaron, digamos, pidiendo la inconstitucionalidad y la nulidad de ese decreto. La provincia, el Ejecutivo Provincial apela, va a la instancia de la Cámara de Apelaciones con voto dividido y por mayoría. Dos integrantes de la Cámara, la presidenta, la doctora María Herminia Puig, sí, y Lidia Alicia Billinghurst, resuelven a favor del decreto 1260 del Ejecutivo y con el voto en minoría de la doctora Marta Altave, en coincidencia con la jueza electoral. Va a instancia del Superior Tribunal de Justicia y con voto dividido, mayoría 3-2, resuelven la inconstitucionalidad y la nulidad de ese decreto, ¿no? Entre los votos en mayoría resolviendo por la inconstitucionalidad y la nulidad del decreto del Ejecutivo estuvo el suyo. En casos como este, por ejemplo, y en la relación entre poderes, esto también genera algún tipo de rispideces o de alguna incomodidad entre los poderes cuando con una decisión del Superior Tribunal de Justicia se deja sin efecto otra decisión del Ejecutivo. No genera ningún tipo de rispideces y te voy a explicar por qué. En primer lugar, porque en Corrientes hay cierta madurez política. Si no estaríamos en este nivel de madurez política, nadie hubiera cuestionado el decreto. La tradición en países como la Argentina es de sesgo presidencialista o unipersonalista. ¿Se entiende esto? Correcto. El hecho, que es un hecho político, de que alguien cuestione el dictado de un decreto, ya nos coloca en una situación de convivencia republicana. Porque el que interpone es un partido, generalmente de la oposición, o una coalición de la oposición, en este caso fueron muchos partidos, un abogado que patrocina. Eso uno no puede pensar en un gobierno, por ejemplo, como el de Maduro, o como... no quiero decir el país porque el pueblo no tiene nada que ver, es un país hermano, o en el gobierno teocrático de Irán. A nadie se le puede ocurrir alzarse contra el dictado de quien está ejerciendo visiblemente el poder, de manera visible el poder, que es el poder ejecutivo. Eso por un lado. Es decir, no se generaron, no hubo ningún tipo enojo. No, para nada. Y nosotros estamos acostumbrados a funcionar de esa manera. La otra, es decir, que en ese sentido no hay riesgo de crisis, ni de ruptura, claro, ni nada que se le parezca. Funcionó el sistema de división de poderes, de control recíproco. Por otro lado, y esta es una convicción mía, que además tiene respaldo teórico, el Poder Judicial, a diferencia de los otros dos poderes, porque somos diferentes, tenemos estructuras diferentes. Nosotros, por ejemplo, la inamovilidad, a nosotros nos eligen una vez y si conservamos la buena conducta, no tenemos mandatos que vencen. En cambio, la República impone que los poderes, esencialmente por antonomasia políticos, sí tengan un término, el mandato tenga un término. Y hay que renovar por el mismo sistema, por elección popular, ese mandato cada 4 años. En este momento está casi todo unificado cada 4 años. ¿Qué significa esto?
que en el Poder Judicial, a diferencia de los otros poderes del Estado, especialmente del Poder Ejecutivo, es un poder horizontal. Sobre todo en la Argentina, porque siguiendo el modelo de los Estados Unidos, y son los dos únicos estados en la actualidad que tienen ese modelo puro, digamos, en el sentido, en lo que se conoce como control de constitucionalidad, en la Argentina de convencionalidad, jurisdiccional difuso, es decir, todos los jueces tenemos la misma capacidad de acción, somos iguales. Todos los jueces del sistema argentino tienen la facultad y el deber de ejercer el doble control de constitucionalidad y convencionalidad. Es decir, que pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley, del Ejecutivo, de un decreto, por ejemplo, o de cualquier acto de autoridad. No existe jerarquía dentro del Poder Judicial. Y uno me dirá, bueno, pero hay unos que son de la Corte Suprema, otros que son de superiores tribunales, otros que son de Cámara, otros jueces, que son de primera señores, instancia. Esas son, bien, bueno, Liliana, toda una jurista vos, esas son instancias de conocimiento y decisión, pero el Poder Judicial es un poder horizontal, no se puede concebir una justicia democrática en un ámbito republicano que, ¿por qué? Y en la práctica porque la así. Independencia, a la que hoy hacía referencia como uno de los principios rectores, no tendría razón de ser ni posibilidad de existir si no existe esa horizontalidad, porque se le podría dar instrucciones. ¿A quién puede cuestionar que el Poder Ejecutivo instruye permanentemente a todos sus inferiores? ¿Sí? Y al que no obedece, al que no acata, por supuesto, sin ser arbitrario, estoy hablando, digamos, de un ejercicio democrático del poder, lo remueve. Nombra y remueve los ministros, dice la Constitución, por el titular del Poder Ejecutivo. ¿Y en el judicial? Sí, en el judicial no. En el judicial uno no puede ni dar instrucciones a otros jueces, de cómo resolver, ni dar instrucciones, ni uno se puede enojar u ofender porque un juez resolvió de tal o cual manera. Para eso existe el tránsito de instancias, y las partes, las que no están de acuerdo, se sienten agraviadas, recurren a esas instancias. Y hay jueces que son los jueces naturales, es decir, designados por ley antes del hecho de esa causa, los que van a resolver, hasta llegar a un tribunal supremo, que en la Argentina se denomina Corte Suprema de Justicia de la Nación. Bien. Bueno, bueno, yo quiero volver a esto. En esta cuestión del decreto, intervinieron 8 jueces, 4 entendieron que era un decreto reglamentario y 4 entendimos que era un decreto electoral, por lo tanto no podía tener vigencia, era nulo, no era válido porque es una competencia del Poder Legislativo. El Poder Ejecutivo como colegislador puede tener iniciativa enviando un proyecto o eventualmente promulgando y o vetando. Lo que sanciona la legislatura en materia electoral, eso es, digamos, no se discute en el ámbito del derecho público de la Argentina y de Corrientes. Es, por eso, cuando vos dijiste el decreto electoral, bueno, eso es un sesgo, pero hay 4 magistrados, de los 8 que intervenimos, que entendieron que era un decreto válido, porque el gobernador hizo uso de sus facultades reglamentarias. Y otros 4 entendieron que Otros 4 entendimos que no. En el juego del tránsito de instancias, la primera instancia, y quiero hacer una aclaración, de los 8 jueces que intervenimos, 4 eran especialistas. La jueza con competencia electoral, bueno, y lógicamente las 3 magistradas de la Cámara con competencia electoral claro, también. Son de la especialidad. Pero, tanto en la primera instancia como en la última, por mayoría, una mayoría ajustada, 3-2, entendimos que el decreto no tenía todos los requisitos de validez, sobre todo porque no era una competencia que no estaba habilitada la competencia, era incompetente, vuelvo a insistir, para dictar la regla. Y hay otra cuestión que es un argumento también, y es que el proceso electoral ya estaba en marcha. Y el proceso electoral, por Constitución, y eso sí, ajustado a derecho y a la Constitución, el que inicia el proceso electoral es el propio gobernador.
cuando convoca elecciones. Entonces, modificar las reglas de juego, pero vuelvo a insistir, esto es una cuestión que algunos tenían una opinión y otros otra opinión. Los que entienden que es reglamentario seguramente decían, no hay modificación de las reglas de juego. En lo personal, uno de los argumentos de peso fue ese, es decir, ya está en curso un proceso electoral y el titular del Ejecutivo, el gobernador, no puede decir, yo no me enteré porque él mismo lo convocó un mes y pico antes. ¿Se entiende? La primera pregunta fue si esto no resiente las relaciones entre los poderes. Ahora le pregunto si una decisión dividida en un tema como este, materia electoral, y con un proceso ya avanzado, rumbo al 31 de agosto, si no resiente también, cuando fallan así de manera dividida, la relación entre ustedes que integran el absolutamente Superior no. Tribunal de Y esto Justicia. quizá por ahí vos o fundamentalmente la audiencia diga, no, esto es la verdad. No resiente, cada uno tiene a punto tal que no sabíamos hasta último momento, más allá de un intercambio muy respetuoso, mirá, porque nosotros también, eso se denomina holding, se discuten las cuestiones, pero sin mostrar las cartas, digamos, mirá, ¿a vos te parece esto? ¿Qué pensás de este desarrollo que hizo? Sobre todo cuando vienen al Superior Tribunal, que en este caso es última instancia, porque Derecho Público Provincial, si iba a la Corte le iba a decir eso, señor, esto Derecho Público Provincial, vuelvan a corriente a discutir esta cuestión, no es federal. Uno no trata de imponerle ideas, simplemente da su parecer en el holding, en lo que es la cuestión argumental, porque nosotros... ¿Hay un orden de votación? Nosotros tenemos un orden de votación que está preestablecido. En esta materia, el primer voto tiene el presidente, el segundo el doctor Panzeri, y después no recuerdo bien, no recuerdo en este momento, pero no. Y bueno, y los secretarios, ellos son custodios de eso, no es que... Y usted, a medida que van emitiendo el voto, ¿se conoce cuál es el criterio de uno y de otro? Eso está arreglado. Porque por una cuestión de pura lógica y de sistema... escribe su voto sin saber lo que votó el anterior. No es así, porque no es tampoco que el voto se escribe como una cuestión de como vemos en la película americana, del voto en el casamiento, digamos, que uno promete, ¿no? Hay un orden, y es que, porque son tesis que se postulan. Y lógicamente, por una cuestión lógica en todos los tribunales colegiados del mundo, así, hay un voto que es el voto que se denomina el voto líder. ¿Es el primero? Es el primero, ese es el líder, sea bueno, sea malo, sea ajustado a derecho. Pero obliga a los otros a votar de idéntica manera. El segundo tiene la posibilidad de efectuar una disidencia. Ajá. Tesis no está B, obligado a votar de la misma manera que el primero. Tesis A, o decir, yo postulo una disidencia, que puede ser total o parcial. Ajá. Lo importante es que haya congruencia argumental. Sí. Una vez que entre el primero y el segundo, para que se entienda, existe una disidencia, los que venimos detrás solo tenemos opciones, por una postura o por la otra, por una cuestión lógica, o si no, habrían en un tribunal de 5, por ejemplo, como la Corte Suprema o el Superior Tribunal de Corrientes, hay otros superiores que tienen 7, hasta 9 integrantes, habrían 9 votos, porque el derecho se presta a eso. Es decir, entonces, el tercero tiene que, si hay ya disidencia, es A o B. Ajá. Obviamente, naturalmente que uno puede por sus propios fundamentos, pero tiene que haber coherencia y congruencia. Entonces, tiene que adherirse a uno o al otro, al voto líder o al disidente. Ajá. Y eso se forma, está en la ley orgánica. Bueno, ¿y qué pasa si el primero y el segundo coinciden en el criterio el tercero tiene la posibilidad de la disidencia? O el cuarto o el quinto también. Bueno, por eso, mientras exista solo una tesis, el que sigue en el orden de votación puede generar la disidencia, aunque sea el último. Aunque sea el último. Por ejemplo, en materia civil, a veces de puro rebelde güey, yo genero disidencia y sé que es 1-4. Pero cuando no me gusta alguna cuestión, por ejemplo, yo tengo una cuestión, un voto en disidencia como quinto en civil de honorarios, porque por mayoría el Superior Tribunal en algunos casos no regula honorarios, por considerar inoficiosa la tarea del profesional. Y yo entiendo que el profesional
aunque no haya tenido éxito, que es solo una de las pautas para solicitar regulación de honorarios, es una de las pautas, no es la única, el éxito profesional. Pero bueno, si te tocó perder o no ganar el juicio, tenés derecho a honorario porque algún trabajo hiciste. Y sin embargo estoy solo, por ahora. Bueno, y respecto a, volviendo a Pero no hubo, por el contrario, fue muy respetuoso. Y esa lectura que algunos pudieran hacer, decir, bueno, el Ejecutivo provincial, es decir, el gobierno provincial, tiene a 2 ministros del Superior a favor y a 3 en contra. ¿Es una lectura válida? Es que yo entiendo que esa es una lectura que no es una lectura, en primer lugar, no es una lectura justa ni apropiada. Y además es poco inteligente, porque el Superior Tribunal no tiene dueños. El Poder Judicial no tiene dueños. Esto funciona así. Quien se cree con algún tipo de ascendencia o que ejerce influencia sobre algún miembro del Poder Judicial, sobre todo los que tenemos responsabilidad política, tiene que saber que está afectando y lesionando groseramente la independencia de ese magistrado o de esa magistrada. La famosa servilleta de Coras. No habría que repetir, pero no, yo sinceramente no creo, más allá de... Siempre existen por ahí pero son cosas que por ahí se dicen, entiendo yo, sin pensar o sin meditar. Pero nadie... Que hay interferencia política de un poder sobre otro. Pero es que estamos afectando no solo la independencia entonces de los magistrados o magistradas, sino ya algo más de mayor envergadura, que es la independencia del Poder Judicial, con lo que la provincia estaría en causal de ser intervenida, porque la Constitución garantiza la autonomía política de las provincias en la medida en que se garantice la administración de justicia, y la administración de justicia en los términos, ya por tercera o cuarta vez, de jueces independientes. Pero vuelvo a insistir, yo no escuché, no creo y... ¿No le llamó nadie? No, porque vuelvo a insistir, porque son cuestiones muy discutidas, y bueno, por ahí, por eso el que quiere escuchar, 8 magistrados, no solo que somos todos iguales los jueces, es un poder horizontal, sino que además de esos 8, 3 son especialistas en materia, 4, en materia electoral, y está el fallo dividido. Es una cuestión opinable. Por esas, como el tránsito de instancia determinó esto. En lo personal estoy muy conforme con el fallo. ¿Y sabes por qué, Liliana? ¿No se arrepintió? En absoluto, porque esta era una cuestión que nunca tuvo que haber salido del terreno político, electoral, y eso no tiene por qué transitar los corrillos judiciales. Pero bueno, se presentó y nosotros nos hicimos cargo y dimos la respuesta, en este caso con una mayoría de la última instancia. Pero estas son cuestiones políticas. Y puramente, además es materia electoral, es muy político. Y entiendo que allí está enraizada la cuestión democrática, porque ahora el 30, entre un mes y pico, por eso va a estar convocada todo el pueblo de Corrientes para elegir sus autoridades, y está bien, así funciona el sistema. Por eso justamente inicié recordando sus 14 años que hoy se cumplen de la designación como ministro del Superior Tribunal de Justicia, 22 de julio del 2011, sí, dije bien, y recordé este concepto que usted mencionó entre tantos otros en la primera entrevista que le hice ya como ministro del Superior Tribunal de Justicia sobre democratización de la justicia. Por eso fui llevando, digamos, en relación a este concepto y tomando como ejemplo, por un lado, lo que es la elaboración del presupuesto
¿no?, en lo que atañe al Poder Judicial, y también este último ejemplo muy reciente de materia electoral, como fue este decreto 1260, que por mayoría el Superior Tribunal de Justicia, en un voto dividido de 3-2... Coincidimos que es materia electoral. ¿Cómo? Coincidimos que fue materia electoral. De entrada le dije, un decreto en relación a materia electoral en que tuvo que definir el Superior Tribunal de Justicia. Por eso, teniendo como hilo conductor la democratización de la justicia, fui llevando los distintos temas. Y lo último, final y breve, en los más de 30 años que lleva de carrera judicial, ya no solamente estos 14 como ministro del Superior Tribunal de Justicia, sino en toda su carrera judicial, ¿cuál fue la causa judicial que más le marcó en toda su trayectoria? ¿O la más difícil que le haya tocado intervenir? Para mí la causa más importante es la causa actual, digamos, la que uno está ocupando su tiempo. Todas las causas son iguales. ¿Y el caso Ramoncito, doctor? Sí, fue un caso complejo, se trabajó mucho y se trabajó bien. Sí, ese fue un caso importante, digamos. Se trabajó mucho y se trabajó bien. Y bueno, sobre todo, de alguna manera, porque tampoco podemos decir se hizo justicia. Yo no quería cerrar esta entrevista sin decir esto, que es muy difícil administrar justicia, porque nosotros somos poder judicial. Mucha gente dice, ustedes son la justicia. No, la justicia también es un ideal. Nosotros somos apenas el poder judicial. Así que tenemos que resolver conforme a derecho los casos que son ventilados en el Poder Judicial, que se judicializan. Y es muy difícil en sociedades tan desiguales, tan asimétricas, con tanta carencia en general, no solo económica, eso ni hablar, además eso es evidente, está a la vista, sino que es una sociedad muy violenta. Bueno, recién estuvo acá el doctor explicando cómo hay un montón de casos de gente que queda con lesiones graves, con discapacidades por cuestiones del tráfico automotor, por ejemplo, que eso es evitable, que ya hay muchos países que resolvieron este tipo de cuestiones. Y esta es una violencia que está instalada. Entonces hay desigualdad, mucha violencia instalada. No se termina así como vos me decías, poder judicial hacia adentro, convivencia con otros poderes. Pareciera ser que la Argentina es un país, no digo sin rumbo, pero que nos cuesta ponernos de acuerdo en las cosas que nos permitan un mínimo de condición o regla de convivencias básicas. Entonces es muy difícil administrar justicia en la Argentina. Yo a veces pienso que un juez sueco, un juez finlandés tiene una tarea un poco más sencilla que la nuestra. Entonces, uno, por ejemplo, en el caso de Ramoncito, ve un montón de estos datos puestos sobre la mesa. Él era un chico que no tenía un referente masculino, no tenía papá presente, no digo progenitor. La mamá también, y sin embargo, tanto amor uno veía allí, que fue un asesinato que dolió a su familia y a la comunidad. Y bueno, pero también y eso lo dije en el alegato, yo creo que el alegato duró, no sé si 6 o 8 horas, con prueba, pues se trabajó mucho y se trabajó muy bien en el proceso, digamos, pero yo en varios pasajes del alegato dije que era un homicidio alevoso por cobarde, en el alegato final, digamos, porque si hubiera tenido un mínimo de defensa ese niño, probablemente el hecho no hubiera ocurrido. Porque a él lo secuestraron, lo torturaron casi 48 horas antes, y 24 horas antes comenzó el suplicio de la tortura, porque era todo en el marco de un contexto, digamos, de un ritual grosero, inhumano. Pero
vuelvo a insistir, sin embargo, la mamá y las amigas de la mamá fueron y denunciaron la desaparición. En ese momento hay que esperar 24 horas, 48 horas, bueno, hasta que finalmente, pero ella pero vuelvo a insistir, vos me dirás, en todo el mundo desaparecen chicos, sí, pero en la Argentina tenemos ese problema. Entonces es muy difícil estar conforme en un lugar de poder, sobre todo de administrar justicia, donde hay mucha desigualdad y hay que lograr igualdad, hay que lograr ciertos lazos de solidaridad social y de cooperación, de empatía. Y bueno, los poderes tenemos que ponernos a pensar en políticas públicas inteligentes, porque de eso también se trata. Entonces vamos a requerir menos presupuesto, ser más eficientes. Entonces no demandamos tanto a quienes tienen que administrar, digamos, los fondos estatales. Lo está diciendo con ironía, ¿no? En la parte de los fondos sí, en lo otro no, es un sentimiento puro. Es muy difícil administrar justicia en una sociedad tan desigual. Argentina no logró en estos últimos 40 años de democratización esa cuestión. Por el contrario, los indicadores son indicadores oficiales o de mediciones muy serias, comprometidas y objetivas. Sigue habiendo un desprendimiento hacia abajo de las clases sociales. Y eso sumado a la violencia. En fin. ¿Deudas pendientes? Deudas pendientes. Dentro de la Administración de Justicia, ¿no? A eso me estoy refiriendo. No quiero que esto suene como soberbio. Yo creo que di todo lo que pude a mi función, a mi misión. Todo lo que pude. Y bueno, por ahí uno piensa también, yo estoy pensando ya en un descanso. ¿En retirarse? Sí. Sí, porque... Pero no tiene edad todavía. No, bueno, pero Liliana, estamos muy cerca de los 60 años. Vos no, porque a usted no le pasa el tiempo. Pero yo ya pasado mañana cumplo 58 años, 24 de julio. Re joven. Sí, pero bueno, al fútbol no voy a poder jugar aunque quiera y tenga tiempo, pero hay algunas otras cuestiones muy correntinas, muy de pueblo, que uno es lo que, en lo personal, y lo otro, por supuesto que quedaron muchas cosas por hacer, nunca uno puede considerarse, pero en lo personal yo vengo dando y doy todo lo que puedo. ¿Se cansó? ¿Que está pensando en retirarse? No. ¿Lo cansaron? No, yo soy tengo una personalidad muy fuerte, y estoy bien de salud, gracias a Dios. Tengo una personalidad, yo soy muy duro, pero por ahí uno piensa, sobre todo cuando uno se va al pueblo y qué sé yo, allá hay un poco más de tiempo, de Santa Lucía, de ir a pescar, de tomar unos mates con los amigos de toda la vida en la orilla del Santa Lucía, del Corrientes, del Paraná, tenemos los 3 ríos, hablando de cosas, ¿verdad?, de la vida. Eso uno extraña, ¿no? Y a mí se me pasó casi toda la vida, pero bueno, es un trabajo también, fue un medio de vida, así que un poco... Algo que diga, debía haber hecho esto, siempre dentro de la función judicial, y no lo hice. Y que se haya arrepentido de no haber tomado una decisión. Me hubiera gustado continuar en el Ministerio Público, pero era una cuestión de estrategia, de política institucional. A mí me hubiera gustado, por ahí me gusta trabajar en el Ministerio Público porque uno tiene más libertad. El juez está muy encorsetado, lo dice la Corte y la doctrina de lo que debe ser el Código Civil, lo que es una sentencia. Tiene que ser una derivación razonable, lógica del derecho vigente, fundado en la prueba que acreditan los hechos controvertidos. Es decir, es así. Se sentía más cómodo en la función. Sí, uno tiene más libertad. Fiscal. Más libertad. Sobre todo yo trabajaba con César y César nunca te da
te bajaba una línea de instrucción. César Sotelo, el fiscal Sí, general. Eso lo caracteriza de dar mucha libertad. Te puede gustar o no lo que su decisión, o si acusa, si no acusa, a quién acusa, pero yo aprendí, y eso, cuando ingresé al Superior Tribunal, uno está más encorsetado, pero bueno, para bien también, está más reglada la cuestión. ¿Construyó una amistad desde lo personal, más allá de la relación, ¿no? Jurisdiccional con el fiscal general, con César Sotelo? Sí, hay dos que me soportan a mí en lo personal, el fiscal general y el doctor Guillermo Sema, que es el que más me escucha, digamos, que es el que me recibió desde que ingresé, y bueno, son con las dos personas que yo más hablo, digamos. ¿Y con quién no más? sé si me escuchan. Son de personalidades totalmente distintas, usted y el Totalmente doctor distintas, Seman. sí. ¿Y con quién más pelea o discute o tiene No, diferencia? se discute mucho porque son personalidades muy fuertes, y bueno, cada uno, somos todos jueces del Superior Tribunal, es decir, todos nos creemos un poco con la razón de cuando se discute un tema, pero tratamos de lograr unanimidad. Siempre el primer objetivo de un holding, cuando se discuten cosas así, era la idea en el tema del decreto. Tradúzcame en castellano básico el holding, ¿qué significa? El holding es cuando uno discute argumentos. Nosotros, digamos, estamos un poco, somos conocedores del derecho, por ahí nos puede sorprender, pero la cuestión está en la línea argumental, es decir, los argumentos de peso que te hacen inclinar la decisión. Y en esta cuestión, por ejemplo, desde el inicio dijimos, en una de las pocas coincidencias, después ya fueron cada uno con su postura, digamos, era de que teníamos que lograr un fallo unánime, porque era una manera de responder también a una actuación monolítica de quien suscribió el decreto, que era todo un poder. El Poder Ejecutivo decide una cosa, bueno, nosotros también como poder. Bueno, no logramos eso porque ya venía también con disidencias desde las instancias inferiores. La Cámara, de hecho, ya fue también por mayoría. 2-1. Entonces, pero bueno, es así la cosa. Y el caso Loan deja una herida, marcó un antes y un después en la justicia correntina, deja una herida no cicatrizada. Deja una herida, por supuesto, cómo no. Se trata de un niño que aún hoy no se conoce su paradero ni cómo está el niño. Por supuesto que es una herida abierta. Y no se va a cerrar, ni hablemos de cicatrizar, hasta que el niño aparezca y pueda estar con su mamá. Pero bueno, allí también uno ve, porque meses después ocurre un hecho exactamente muy gemelo, como se dice, no igual, porque en Córdoba, caso Lian, con el niño Lian, una letra de sin diferencia, embargo, ¿no? claro, 3 años, el niño correntino 5, misma Loan, Lian, misma una pequeña comunidad, zona rural, con algunas vulnerabilidades, y sin embargo no tuvo la misma cobertura ni despertó el interés de la sociedad tampoco. Entonces uno se pregunta, por eso digo que es difícil administrar justicia con estos parámetros, porque uno dice, bueno, pero acá había un reclamo generalizado, y en este otro caso gemelo no pasó absoluto, no hubo ningún tipo de trascendencia, no trascendió en los medios, sí, no hubo, las primeras semanas no sí. Más de una semana, porque yo sé, y lo otro sí tuvo una cobertura responsable. Entonces uno comienza a reflexionar. ¿Y cuál es la diferencia? Bueno, que uno sucedió en el interior de Corrientes y el otro caso en el interior de Córdoba. Bueno, allí está parte de la respuesta. Se trabajó sin ironía, esa es mi postura, porque yo creo que en ambos casos tenemos la tragedia de un niño desaparecido en democracia, sin respuesta. Si el sistema, los poderes del Estado, los poderes públicos, no pudo ni prevenir, ni evitar, ni descubrir y sancionar, nada. Ni en Corrientes, ni en la provincia de Córdoba,
aunque muchos parece que les cuesta decir esto último. ¿Considera que es porque somos la región más postergada de el NEA, no? ¿Y qué otra diferencia puede haber entre los dos niños? Y los dos casos son muy parecidos. ¿Llevó a un debate interno dentro del Poder Judicial el caso Loan? Siempre los casos que trascienden, que se hacen, que tienen relevancia, generan estrépito, euforia, es decir, el estrépito del foro, generan presencia en los medios, etcétera, siempre hay cruce de opiniones. Yo, porque siempre trabajé así, soy muy respetuoso de los criterios y las actuaciones de los organismos competentes. Y bueno, por supuesto, si por ahí hay algún pedido de consejo, asesoramiento, uno da, pero nada más. ¿Lo convocaron, lo llamaron, le pidieron algún tipo, Ningún magistrado, ni magistrada, ni funcionario, ni funcionaria, ni nadie me llamó de ningún en área, ningún momento, no. Teniendo en cuenta sus antecedentes, digo. Exacto, no, nunca, no. Pero sí seguí el caso, bueno, recuerdo toda la feria, seguí por los medios, por supuesto. Seguí el caso del niño y, bueno, pero no. No fue... No, nadie le pidió... Nadie. Pero bueno, tampoco es obligatorio, digamos. No. Y ciertas críticas, ciertas no, bueno, las críticas, porque Corrientes estuvo en la mira de la opinión pública, todavía es recordado, ¿no? El caso Loan. ¿Molestaba las consideraciones respecto a la justicia correntina? A mí, uno de estos amigos que uno de mis mejores amigos, de los únicos amigos, del interior siempre decía, es una especie de filósofo que, bueno, nos honra con su amistad, decía, la verdad puede y a veces molesta, incluso duele, pero nunca debe ofender la verdad. En gran medida, todo el tratamiento que se le dio al caso Loan nunca se alejó demasiado de la verdad. Por lo que yo te estaba diciendo, no se previno, no se actuó de inmediato en el momento en que podía evitarse el traslado del niño desde los primeros momentos. No hubo una investigación que pueda dar al menos un paradero cierto para obtener la restitución del niño, nacional o internacional. Es decir que todo, más por supuesto que siempre hay algún aditamento, algún comentario extra que es parte de, bueno, ustedes también tienen una profesión, pero nunca se alejó de la verdad. Entonces, me dolió como persona, como funcionario, como correntino, y ni hablar como juez del Superior Tribunal, como parte de la Administración de Justicia. Pero ofendido no, por lo que hoy te decía, porque sí, sin embargo, cuando no tuvo el mismo impacto, el mismo volumen de tratamiento el caso del niño de Córdoba, dije, ¿acá qué pasó? Bueno, Corrientes en cierta medida es vulnerable en comparación con provincias como Córdoba. Esa es mi interpretación de la cobertura por los medios nacionales del caso y la cobertura que tuvo no llevó una semana, creo que sí, bueno, una semana, vamos a convenir. Más de una semana. No fue más de una semana. Eso te puedo decir porque yo me di, porque yo sabía que podía ocurrir esto. Fue muy tímido, además en metraje, porque enhorabuena y estuvo bien, porque era, digamos, un caso muy grave, era 24 por 24, en cambio el caso del niño de Corrientes, el niño de Córdoba, media hora y ni eso.
tengo una percepción distinta, pero bueno. Y encima con la métrica. No, para mí fue más de una semana. No fue más de una semana. Llovió, acá los también, fiscales... ¿Acá también? Si me permite, ¿Sí? Los fiscales no permitieron el acceso a la zona por parte del periodismo, le fue... Acá ingresaban nomás. Por eso digo, el tratamiento judicial Liliana, también hubo fue gente distinto. que está procesada por encubrimiento. Exacto, acá sí, pero en Córdoba los fiscales no permitieron el ingreso a la zona en donde se produjo el hecho y la comunicación con el periodismo también fue distinta. Sí entiendo, totalmente distinto en relación a la prolongación como se instaló el caso Loan. El caso de Lian en Córdoba fue muchísimo menor. Recuerdo que excedió de una semana, en eso estoy segura, excedió de una semana, no llegó, por el contrario, no llegó al mes. Eso se paró. Meses más, meses menos, sí, estamos de acuerdo. Loan duró muchísimo tiempo, 4 meses, 6 meses en el caso de manera Corrientes, consecutiva. la prensa ejerció el libre derecho de crítica, acceso a la información y divulgación de la información como corresponde. Me temo, por lo que vi y vimos todos, que en el caso de Córdoba eso no ocurrió, quizás por decisión de los medios y de los periodistas que dijeron, bueno, esto no merece la pena. Fue distinta también la acción judicial. Fue sí, distinta. No, claro, la de Córdoba fue más eficiente. No digo que haya sido más eficiente, digo que fue el mismo resultado. Incluso en Corrientes hay varios imputados y van a ir a juicio. En Córdoba no hay un solo detenido. Pero, vuelvo a insistir, tampoco no... Me refiero a la acción judicial en relación a la comunicación, ¿eh? ¿A qué comunicación? ¿Qué comunicaron? En relación a la comunicación periodística. Mira, Liliana, entiendo que, y está bien, vos estás con una postura y defendiendo a lo que sería tu profesión. Yo estoy reconociendo, y te dije que es una verdad dolorosa, que es una herida abierta, pero respecto de la cobertura de los medios, fue muy diferente la que se le dio al caso de Corrientes y al de Córdoba. Correcto. Bueno. Fue distinta totalmente en duración y en prolongación, eso y en de hecho está a la vista. Enviaban periodistas y medios que a Córdoba fueron y estuvieron, y después tampoco fue el diluvio universal. Acá también llovió y sin embargo se mantuvo la guardia periodística como corresponde. Allá llovió en los primeros días, que imposibilitó, el acceso por la cuestión del tránsito, la transitabilidad. Bueno, te doy la razón. Y por otro lado, no quiero que me dé la razón. Esto es una opinión nomás. Puntos diferentes también, porque también estuve cubriendo y siguiendo el caso Lía. En realidad, y le digo, el no caso me Loan costó... estuvo muy poco tiempo en la justicia de la provincia. Después y pasó a la justicia federal. Plantearon la incompetencia y es de la justicia federal, por eso estoy opinando. Porque va a ser juzgado en el fuero federal. En el ámbito y en el fuero federal. Lo mío es una opinión, por lo tanto, respeto la tuya y bueno, está bien. Es más, no, me costó muchísimo menos llegar a la información en el contacto periodístico con los funcionarios y magistrados judiciales de Córdoba que con los de Corrientes. Logré entrevistar una sola vez al fiscal en competencia provincial, después nunca más, y con la justicia federal. ¿Y qué avances te comentaron? ¿Cuántos detenidos? ¿Dónde están los detenidos? Ninguno. Hablo en relación al contacto a la comunicación, al contacto con el periodismo. En lo que compete justicia provincial y en la justicia federal ni hablar, totalmente inaccesible el fiscal federal que actuó, los fiscales federales que actuaron. Bueno, pero cerraron la causa y mostraron resultados. Yo hablo en lo que compete a la comunicación y a la relación con el periodismo. A eso me refiero. No a los resultados, a la investigación, a las pruebas, etcétera, sino en el tema de esa es la tarea del Poder Judicial. Claro, acá la comunicación también. El caso llegó a juicio, va a llegar, creo, tengo entendido, no sé en detalle porque no es el fuero provincial, pero tengo entendido que la causa se elevó a juicio. Sí, se elevó a juicio. ¿Y la causa de Córdoba qué va a pasar?
Yo me estoy Tengo entendido que refiriendo, no hay doctor imputados. me estoy refiriendo, doctor Chaín. No, yo me estoy refiriendo concretamente, o sea, la cuestión polémica acá es la visión que tuvo y el tratamiento periodístico que tuvieron casos gemelos en diametralmente opuesta fue, y no hablo de un periodista o de dos, sino en general de los medios, porque si nosotros no vemos esas cuestiones, como nosotros no vemos los errores del Poder Judicial, no vamos a mejorar nunca. Entonces, está bien que no comparta mi opinión, pero es una opinión. Está bien. Y Tenemos opino diferencia de criterio que es mínima, Pues, nada, en no. relación a lo que usted dice. No duró una semana, para mí duró mucho más Sí, que una 8 semana. días. Más de eso no duró. 15. No duró No 15 llegó días. al mes. No llegó 15 días. No, Bueno, no, está no. bien. No, porque si no, no llegó, no le dieron tanto. Y si Es vos mínimo ves, porque acá es cierto, era se 5 o 10 prolongó minutos, casi después terminó. más de 4 meses la instalación del tema permanentemente en la opinión pública y en los medios de alcance Pero nacional. eso es una cuestión de decisión también de cada medio, prensa libre. Pero yo también tengo cabeza, tengo oído, tengo ojo, escucho, veo. Y opino porque uno un caso de Córdoba que extraña jurisdicción, y el caso acá está en la Justicia Federal. Pero la pregunta, lo importante es, si me dolió el caso, por supuesto que me dolió, y me dolió en todo el complejo de mi ser, como persona, como papá también, me dolió como abogado, como hombre de derecho, y ni hablar como juez de la provincia. Porque no se pudo, no se pudo obtener la restitución del niño. Y eso es tremendo, sobre todo ni hablar para su mamá, ¿no? Y para él. Pero lo mismo para el niño de Córdoba. Sí, para todos. Y para todos los niños desaparecidos. Para todos. Que hay muchos. Que sigue siendo un flagelo esto. Sí, lamentablemente sí. Y tenemos muchísimos Claro, casos porque uno no sabe cuál de es el niños destino. y adolescentes. Porque en el mejor de los casos sería para acogida, entre comillas, familiar, una adopción ilegal, una intermediación ilícita, ¿no? El tráfico de niños para adopciones ilegales. Pero igual, imagínese un niño de 3 o 5 años, un bebé de meses ya reconoce a su papá, a su familia. Imagínese arrancarlos de ese seno, lo que le duele a ese niño. Pero bueno, esa sería la hipótesis menos dolorosa, menos cruel. Hay otra que uno no quiere ni pensar y menos decir delante de un micrófono. ¿Cómo no va a doler? Y bueno, esas son las cuestiones pendientes. ¿Ya? No. Doctor Chaín, muchísimas gracias. Bueno. Y nos tenemos que ir porque ya nos excedimos del tiempo del programa. Doctor Alejandro Alberto Chaín, nombre completo, ministro del Superior Tribunal de Justicia, que nos acompañó gran parte del programa de hoy aquí en estudio con agenda libre. Así fue la entrevista de hoy. Nos quedaron pendientes muchísimos temas, pero si me permite una próxima entrevista dedicarnos al tema de la labor del Comité Provincial de Prevención de la Tortura que usted integra desde hace 10 años y sobre todo en una materia particular que es en relación a los controles de los dispositivos que albergan a menores, a niños, niñas y adolescentes. ¿Puede ser, doctor? Sí, bueno. Muchísimas gracias. Gracias, Oriana. Buenas noches. Nosotros nos vamos, nos despedimos. Será chau. Hasta mañana.